Hola, bienvenidos una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los triggers de la ansiedad, o los detonantes o detonadores o gatillos de la ansiedad, ¿no? ¿Qué son y cómo afrontarlos, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Mira, los triggers de la ansiedad son todas esas cosas que detonan en nosotros precisamente pues la ansiedad. Y pueden ser muy diversos y para cada persona, ya te digo, van a ser diferentes. Pueden ser una situación externa, una situación, a veces un olor, una sensación, ya te digo, una situación social, y también pueden ser síntomas internos, ¿no? Un síntoma físico, también podría ser un pensamiento, un recuerdo, una imagen, ¿no? Hay muchas triggers que van a detonar en nosotros estas sensaciones de ansiedad o de pánico. En primer lugar, quiero decirte que los triggers a los que me refiero aquí en este vídeo desencadenan situaciones muy físicas, muy intensas, ¿no? O también pueden ser, ya te digo, a nivel de cognitivo, pero tienen que ser muy intensas, no muy perturbadoras. No es simplemente un simple nerviosismo o una ansiedad, digamos, sana, ¿no? Estoy hablando de triggers que detonan en nosotros, pues ya te digo, una situación muy estresante o un ataque de pánico. Bueno, pues vamos a ver cómo afrontar o cómo abordar estos triggers. Para afrontarlos y para entenderlos, quiero que te quedes con dos palabras que vamos a usar en este vídeo, que son sensibilización y generalización. Esto es muy importante para entender y abordar los triggers. Mira, vamos a hablar de cómo funciona nuestro sistema nervioso y cómo nos quedamos sensibilizados. De esto ya te he hablado en otros vídeos, pero voy a hacerte aquí un pequeño resumen. Cuando pasamos por una situación estresante o cuando tenemos ese primer ataque de pánico, nuestro sistema nervioso queda sensibilizado, queda en ese estado ansioso en el cual va a ir siempre al peor escenario posible. Si recuerdas cómo funciona la ansiedad actúa como una lupa, ¿no? Ve de todas esas situaciones o esos síntomas que hemos tenido, lo magnifica, lo amplía y lo lleva al peor escenario posible. Entonces, si hemos tenido un ataque de pánico, por ejemplo, en el coche, conduciendo, nos decimos, ¿y si este síntoma vuelve a suceder? ¿Y si vuelve a repetirse este síntoma o este ataque de pánico en el coche? Y lo que hacemos es que evitamos el conducir, ¿no? Porque nos hemos quedado en ese estado de sensibilización. Al final, evitamos y dejamos, ya te digo, de conducir o de ir al supermercado, de aquellos sitios donde nos ha dado el ataque de pánico por miedo a que este se repita por ese estado de alta sensibilización en el que nos encontramos. Porque nos decimos, ¿y si estos síntomas significa algo peor? ¿Y si me está dando pues un infarto o me voy a desmayar? Al final, ya te digo, lo llevamos a ese peor escenario posible, la ansiedad lo magnifica y empezamos a restringir y a evitar y nuestra vida pues queda reducida y queda limitada, ¿no? Esto puede llegar a la agorafobia, cuando ya, por ejemplo, todo nos detona ansiedad. Esta sensibilización es lo que hace que cuando me decís, es que tengo miedo a todo, es que ya tengo miedo a cualquier cosa. ¿Por qué ocurre? Pues ocurre por la sensibilización y la generalización. La generalización es importante también que la entiendas porque, por ejemplo, imagínate que nos ha dado un ataque de pánico en el supermercado. Hemos sentido esos síntomas muy intensos, palpitaciones, mareo, sudoración, esa sensación de que nos vamos a morir o que va a suceder algo terrible, ¿no? Pues a partir de ese momento la ansiedad comienza a generalizarse. ¿A qué me refiero? Es como si hiciera una foto fija de esa situación donde te dio el ataque de pánico en el supermercado, ¿no? Y se queda a lo mejor pues con sonidos, ruidos y lo generaliza a situaciones similares, pues a lo mejor situaciones que estás atrapado o con otra gente, pues a lo mejor a reuniones sociales, a reuniones de trabajo, ¿no? Lo generaliza a situaciones similares a esas en que te dio ese ataque de pánico por esa generalización que hace la ansiedad. ¿Y qué ocurre? Pues que pasas a evitar ya todo, ya cualquier cosa te empieza a detonar la ansiedad y te vuelves a un agorafóbico y prisionero ya en tu propia casa, que puede ser que no salgas. Todo, como te digo, sucede a esa sensibilización de ese momento y a esa generalización que hace la ansiedad de llevar ese catastrofismo o esa situación donde se detonó la ansiedad a otros escenarios similares que convierten al final en triggers en otras situaciones que a lo mejor tú no identificas como similares, pero ahí están, ¿no? Este es el problema un poquito de los triggers, ¿no? Que muchas veces queremos saber cuáles son los triggers de la ansiedad y no es tan fácil. ¿Por qué? Por esa generalización de la ansiedad. Muchas veces lo vas a tener claro. Pues mira, si me ha dado el ataque de pánico en el supermercado, vas a ver que el supermercado es un trigger para ti y entonces comienzas a evitarlo. Ahí identificas supermercado con ese trigger que detona la ansiedad. Pero otras veces no es tan fácil, porque a lo mejor, ya te digo, surge por un recuerdo, que a veces no somos tan conscientes de ellos, por algo de la infancia. Puede ser que por una imagen que veas en una película y al final se detona la ansiedad. Hay triggers que son muy diversos, pues a
lo mejor si has visto en una película una persona que tenía un accidente haciendo algún deporte, pues simplemente cuando vas a hacer tú ese deporte se detona en ti esa sensación ansiosa y esos síntomas físicos muy intensos. Y no sabes por qué, pero es porque has visto esa película, porque lo relacionas. O has visto una imagen en Google de una persona a lo mejor que está pasando por una enfermedad y tú pues a lo mejor cuando vas al médico a hacerte esa prueba ves que te sientes muy ansioso y se detona en ti la ansiedad y ha sido por eso. No siempre es fácil identificar los triggers, por eso tampoco quiero decirte que no es necesario que los identifiques tanto. A veces entramos en esa lucha frenética en querer saber qué es lo que detonó la ansiedad, pero no es lo importante. ¿Por qué? Porque como siempre te digo, lo importante es cómo respondes a esos triggers o a esos detonantes y no tanto el conocerlos, porque unas veces sí que lo vas a identificar muy claramente y otras veces cuesta un poquito más, y entonces estar ahí rumiando a ver cuál es el origen o cuál es el trigger es contraproducente, porque al final fíjate, tú quieres saber los triggers de tu ansiedad, los que te denotan tu ansiedad, ¿para qué? Para así poder evitarlos. Y es que la solución, aquí vamos a la solución, o el abordaje de los triggers es totalmente lo contrario, es contraintuitivo. Los triggers no se deben evitar. Si evitas los triggers, las situaciones o los recuerdos o pensamientos que te detonan ansiedad, como siempre los estás reforzando, los estás validando. Los triggers no se evitan, porque si reaccionas con miedo o evitación ante un trigger, lo que haces, como siempre te digo en este canal, es reforzarlo, darle más validez a ese trigger, a que hay realmente una amenaza real ahí. Así que no importa tanto cuál sea tu trigger o tu detonante de la ansiedad, lo importante es cómo respondas y por supuesto no evitarlo nunca. Si evitas un trigger, le estás diciendo a tu sistema nervioso que realmente había una amenaza, hay un peligro real, y tu sistema nervioso ¿qué va a hacer? Pues que la próxima vez que haya esa situación o una similar, por esa generalización de la que hemos hablado, pues va a detonar en ti la alarma, que en realidad es una falsa alarma, y todos estos síntomas empiezan otra vez a desencadenar. Y esto lo hemos hecho todos, ¿no? Porque ante una situación, ante un pensamiento, un síntoma, ya te digo, el primer abordaje es intentar evitarlo, huir de él. Pero ya sabes que la evitación no funciona con la ansiedad. Lo que sí podría funcionar en otros aspectos de la vida, ¿no? Evitar un peligro real, del tigre real, pues con la ansiedad no funciona así, porque en realidad le hemos cogido miedo a una situación que no lo requiere o a unos pensamientos, sensaciones o recuerdos que ya te digo que no siempre van a estar tan claros. Lo importante es que los afrontes y que respondas de la manera adecuada ante ellos. ¿Y cómo se responde ante los triggers? Pues sobre todo se responde permitiéndoles y no reaccionando con pánico. Si te acuerdas de ese vídeo, no reaccionar y sí responder. ¿Responder cómo? Pues experimentando la ansiedad en esa situación, con ese pensamiento, con ese síntoma, y no llevarlo al catastrofismo o al pánico. Y esto, claro, hay que repetirlo varias veces, ¿no? Porque requiere una práctica. Se trata de, como te digo, de esta exposición al trigger. Y segundo, hacer que tu vida sea tu prioridad. Cuando tú vas reconquistando tu vida, cuando tú vas haciendo frente a esos triggers y respondiendo sin miedo, sin tensión, sin pánico, lo que estás haciendo es demostrarle a tu sistema nervioso que esa alarma no es necesaria, que ese trigger no es real y esos triggers van a desaparecer y ya no te van a detonar esa ansiedad con el tiempo. Tu respuesta a los triggers es lo que determina tu recuperación. Si respondes correctamente a ellos, la recuperación es inevitable y va a dar igual que tengas un trigger, 2 o 1000 triggers. Lo importante es la respuesta, no tanto cuál es, ¿no? Que los identifiques realmente. Porque esa identificación tiene siempre ese trasfondo de evitación, que es lo que no queremos. Siempre enfócate en tu respuesta, que es lo importante. Es usar siempre este enfoque contraintuitivo que siempre te he dicho. No evitar, no huir. También otra cosa, no basarte tanto en lo que sientes en ese momento y no medir tus avances en lo que sientes. Esto también te lo he dicho, porque a veces los triggers nos hacen sentir muchas veces unas sensaciones o unos síntomas muy fuertes que pueden desembocar en querer evitar la próxima vez. Pero si tú basas tu camino de recuperación, tu viaje de recuperación en cómo respondes y no en tanto en lo que sientes, esto te va a ayudar mucho para poder afrontar otros triggers en el futuro. Y a medida que hagas esto, conseguirás esa desensibilización del sistema nervioso y esos síntomas dejarán de aparecer y aparecerán de forma menos intensa, y también los triggers irán desapareciendo en el tiempo. Recuerda que evitar triggers significaría vivir siempre prisionero de los miedos, vivir a la defensiva, y lo que queremos es reconquistar nuestra vida y nuestra confianza y responder a las situaciones o a los síntomas con más calma y no reaccionar con pánico ante ellos. La clave es no tener esa
elevada reactividad, ¿no?, ante los triggers, esa elevada sensibilización, ir desensibilizándonos con la práctica y con el tiempo, y también pues eso, demostrarle a la ansiedad que no es necesaria esa generalización a otras situaciones porque estamos a salvo, quitando todas esas capas a veces de amenaza o de malentendidos, ¿no?, que la ansiedad produce en otras situaciones o generaliza. Si haces esto, como te digo, y respondes de esa manera a los triggers, es como le enseñas a tu sistema nervioso que esa activación no es necesaria porque no hay una situación de vida o muerte, y tu sistema nervioso comienza a desensibilizarse por sí solo, y al final pues esos estímulos, esos triggers se convertirán en estímulos neutros, que es lo que queremos, que ya no sean esos detonadores o esos gatillos de la ansiedad. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy de los triggers de la ansiedad, que espero que te haya gustado y aclarado de qué son los triggers y cómo abordarlos, que por supuesto nunca es la evitación, que comprendas cómo funciona tu sistema nervioso con esa sensibilización que hemos tenido y esa generalización a otras situaciones similares. Por eso es lo que muchas veces me decís que se detonan triggers, es que tengo todo miedo, ¿no? Por eso hay muchos triggers que no son fácilmente identificables y se detonan en situaciones que no sabemos muy bien por qué, pero sin embargo hay esa causa de generalización de la ansiedad. Y como siempre, pues si te ha gustado el vídeo, déjame un comentario o un like y nos vemos si tú quieres en el próximo vídeo. Muchas gracias.